Seguimos avanzando tanto en esta aventura como en la vida real. Espero estén muy bien, muchachos. Les envío pura energía positiva. Y les recomiendo que tengan un vaso de agua, no solo para hidratarnos, sino para escuchar esta explicación sobre cómo ya estamos bien con Yukari. Tuvimos que usar la opción retroceder, la cual nos lleva en el tiempo atrás, y pudimos arreglar ese vínculo, en este caso invertido, que tuvimos con Yukari. Y eso era más un problema de ella que de nosotros. Yukari dice: lo lamento, pero es un alivio que el festival se haya cancelado. Es que, vamos a ver, un traje de sirvienta. Sí, verdad. Ella se iba a disfrazar de sirvienta. Preferiría salir a la calle durante el tifón antes que ponerme un traje de sirvienta. Japón y sus cosas. Y hablando de Japón y sus cosas, hablemos con nuestros amiguillos. Shinjiro. Con que un deseo. ¿Por qué no actúa como un niño normal? Oh, está hablando de Ken, Amada. Men, varias cosas por hacer. Hablemos con todos nuestros amigos y salgamos a la noche a disfrutarla. Akihiko. La sombra de abril ocasionó daños en este edificio. Me pregunto si habrá alguna fuga. Espero que este lugar no acabase tan mal parado como yo. Porque él resultó herido, técnicamente. Mitsuru. Como presidenta del consejo estudiantil, me entristece que se haya cancelado el festival. Sugerí que se aplazara la fecha, pero parece que no es factible. En fin, no se puede impedir el arbitrio de la madre naturaleza. Esa fue una palabra de $100. Junpei, vamos a ver si va a decir algo de Chidori. Lo único malo de que se cancele el festival de instituto es que no podremos ver a Yuka vestida de sirvienta. Vaya miércoles, ¿verdad? Trate de limpiar un poquito eso. Es más que nada en este caso para YouTube. Y que lo digas, ¿qué más da? ¿Cómo que te da igual, amigo? Ok, sorprendentemente no mencionó a Chidori. Fuka. Te has pasado. ¿Te encuentras bien? No tienes buen aspecto. Creo que no deberías ir a la Torre Tártaro esta noche. Quédate descansando. Yamagishi tiene razón. Deberías cuidarte, dice Akihiko. Tampoco creo que nadie esté por el lado de ir a la Torre Tártaro con este viento y lluvia. Sí, de hecho en el episodio anterior incluso el protagonista dijo que se sentía mal y que quería ir a la cama. Saludemos a todos y a la cama. Debido a la cancelación del festival, tendremos 5 días sin clase. Eso suena muy bien. Tendremos todo el fin de semana libre. El día 21 es el día de respeto a los mayores. El 22 es el festivo nacional. Y el 23 es el equinoccio de otoño. Deberíamos emplear bien este tiempo. 5 días sin clases, sin colegio. Eso suena como pura diversión. Despidámonos de nuestro perro. Parece que Koromaru está de buen humor. Oh, ya no le está afectando el calor. Bien. Con esta buena música y para jugar a juego de rol, si el protagonista dijo en el episodio anterior que necesitaba estar en la cama, qué frío tengo. A lo mejor he pillado un resfriado. Llevémosle a la cama. No me veo capaz de seguir despierto mucho más, dice el protagonista. ¡Ah! ¿Vieron qué hora es? Porque yo creo que... ¡Ah! Es la hora oscura. Un poco de agua. ¡Oh! I've been waiting for you. Tiempo sin hablar con Igor. It's been quite some time since I last summoned you in your dreams. Several seasons have come and gone since I first offered you my assistance. Now then, your persona abilities. Have you been using them wisely? Por supuesto. Pues no. No me he parado a pensarlo. De nuevo solo quiero decir... perfecta canción.
Por supuesto. To be direct, I sense a great catastrophe in your future. But it would be a pity to lose one with such potential as yourself. Therefore, please allow me to provide you with a new form of assistance. I will unlock further secrets of fusion previously unrevealed to you. Ok. Gracias, Igor. I am certain that you will find this to be of great benefit. Se han añadido combinaciones nuevas a la fusión especial, ok. But for now, you must be tired. Please, rest easy. Until we meet again, farewell. Oh, man. Igor es un personaje tan enigmático y poderoso en esta serie. Creo que se saltó unos cuantos días. What? Parece que he dormido mucho tiempo. Como 3 días durmió. El tifón ha pasado por completo. El cielo se ve despejado por la ventana. Me siento como nuevo. Hoy es el día del respeto a los mayores. No hay clase hasta el día 23. Ok. Siento que sí dormimos como unos 2 días, algo así parecido. Pero como decía, Igor es súper poderoso. Maneja y controla todo lo del Velvet Room, el cuarto de terciopelo. ¡Hoy no hay clase! Ahora que lo pienso, las hortalizas que planté en la azotea ya se podrán recolectar. Debería ir a echarles un ojo. Y sin clase, por 2-3 días, es hora de relajarnos, muchachos. Tengan algo de comida o algo de agua. Shinjiro Aragaki nos escribe: ven a verme si tienes un momento. Oh, ok, esto suena importante. Vamos a responderle de inmediato. Parece que Shinjiro quiere pasar el rato conmigo. ¿Debería quedar con él? Sí, él usualmente no escribe. Vamos a buscar a Aragaki. Veamos si de repente podemos subir el vínculo o avanzar su historia. No sé si con él hay un vínculo como tal. Creo que sí. Oh, antes de hablar con Shinjiro, aquí hay un gatico que, como dicen los subtítulos, es un gato débil, callejero. Se encuentra como que herido y hambriento. Ayudémoslo. Este gato tiene pinta de estar muy débil. Parece que tiene hambre. Tal vez debería darle comida de gato. ¿Dónde se encuentra la comida de gato, muchachos? En la farmacia. En la farmacia pueden comprar la comida. Darle comida de gato. Está comiendo. Miau, miau. El gato ronronea enérgicamente. Parece feliz. La luz de sus ojos ha vuelto. Esta es la tercera vez que lo alimentamos. Puede que el gato se sienta mejor, aun si vuelvo mañana y le doy de comer otra vez. Anotado. Anotado. Cuidemos de este gato en nuestras cuasi vacaciones. Shinjiro, My bad. siento haberte llamado tan de repente. Tienes un momento. Quería comentarte una cosa. ¿Debería pasar el día con Aragaki? Por supuesto. Thanks. Gracias. No llevará mucho tiempo, amigo. Escuchémoslo. I got a favor to ask ya. Give this to Kirijo. Preferably while you're at school. Oh. I haven't suddenly decided to go back to school or anything. Ah. That's a form to extend my leave of absence. Ok, es lo opuesto a lo que pensábamos. Pensaba que esos eran los papeles para que se inscribiera de nuevo en el colegio. Don't make much sense to be in an extracurricular squad if I get expelled. But I'll drop it if I can stay absent from school. Entrégalo tú. ¿Por qué me lo das a mí? Going myself would be more of a pain than it's worth. Plus, it seems like Kirijo depends on you. It should be pretty easy to hand it off if you do it at school. I'll pay you back for this. So help. Ok. No me parece bien. ¿Y has hablado con Sanada? Quiero preguntarle si ha hablado con Akihiko. This has nothing to do with him.
Besides, I already know what Aki would say. Bueno, vamos a ayudarlo. Formulario de ausencia. Huh. I don't see you two together very often. Oh, reconozco esa voz. What are you guys doing back here in the middle of the day? That envelope. I'm guessing that's not the form for returning to school. Hey, if Shinji keeps this up, you'll be his classmates next year. You and Junpei should practice addressing him casually. In fact, go ahead and boss him around a bit. Claro, porque el próximo año vamos a estar en tercer año y si Shinjiro no se gradúa, él va a seguir en tercer año y va a estudiar con nosotros, como si hubiera repetido un año en el colegio. I'd rather get expelled. We're gonna finish the battle this year. I've got no reason to stay enrolled after that. Shinji! You know exactly how concerned Mitsuru is about you. You know what this form means to her, don't you? Don't tell me you forgot your promise. Sorry. Didn't want to drag you into my problems, but still counting on you for that. Ya hicimos esa promesa. I've never seen Shinji ask someone else for help with his own problems before. He'd never say it out loud. But I think he really trusts you. Me ataca una pequeña tara, pero sí confía en nosotros. Quizás, pero no tanto como tú, Akihiko. I don't know. Yeah, we've known each other a long time. But sometimes, being too close to somebody can have its drawbacks. I'm not gonna nag Shinji about going back to school anymore. Just do what you think is best. I'll leave it to you. Poco de responsabilidad ahí. Oh, man. Sanada no ha dicho casi nada de camino a la residencia. Siento que mi intelecto ha aumentado tras reflexionar sobre lo que piensa Shinjiro Aragaki. Oh. Bueno, eso fue una interacción interesante. Vamos a ver si hay algún fin a la historia de Shinjiro, porque cada vez que nos juntamos con él nos dice que nuestros lazos van a mejorar, no hay ningún vínculo del arcano o carta del tarot subiendo, pero sí hay una continuación de la historia. Yukari nos dice, hola. Bueno, hay varias actividades que hacer por hoy. Veamos primero los mensajes. Nos escriben del restaurante, la zona de videojuegos y el café. Por ahora, veamos las actividades. Podemos recoger, en este caso, lo del techo. Recojamos eso. Y mientras, aquí está solo Junpei, ay, pobrecito. Y mientras explico todo lo ocurrido con lo de Yukari. El vínculo invertido que ocurrió con Yukari, la verdad que me pareció una ridiculez que penalizaran al jugador por agarrar un diálogo. Y la penalización era que había que pedir 3 veces lo siento en 3 días distintos. Y tan simple como que eso no lo vamos a hacer con Yukari de esa forma. Le salvamos la vida. Fue una ridiculez. Vamos a tratar unas matas distintas. Lo ocurrido. Hasta el punto en este caso que nosotros venimos y le damos a la opción retroceder, que es que nos lleva unos cuantos 2 días atrás en el pasado. Y tan simple que tenemos la conversación con ella, elijo una opción que no es lo siento, es hey, hay veces que hay que aceptar ayuda de los demás. Y aún así pareciera que estuvo a punto de irse a invertido, pero no, todo se arregló. Ella se disculpó. Y bueno, el vínculo podrá seguir en su momento. Hablando de Yukari. Es verdad. Debería haberte hecho sopa de pollo y fideos cuando estuviste enfermo. Sorry. Siento no haber pensado en eso antes. Te lo prepararé la próxima vez que enfermes. Tan bella. Hablemos con
Akihiko, que está viendo sus guantes de boxeo. Hey there. ¿Ya te has sanado por completo? La salud de un luchador es primordial. Ten cuidado, amigo. Por mucha fuerza que tengas, si no te encuentras bien, no durarás mucho en el cuadrilátero. Eso es cierto. Eso tiene sentido. Entonces estuvimos 3 días en la cama, algo así. Por eso el tiempo pasó rápido. ¿Qué dice la amiga Zuka? ¿Necesitas ayuda? Hablemos. Oh, hi. Me alegra que te hayas recuperado rápido. ¿Será porque te has pasado 2 días seguidos durmiendo en la cama? Ahí está, confirmación. Aegis, Excuse me. ha pasado un tifón mientras estabas en cama. No se han producido daños irreparables. En las noticias tampoco dijeron nada importante sobre los daños causados por el tifón. Bueno, Ken, ha sido un tifón considerable. Fijo que ha arrasado muchos edificios. Qué raro, o sea, dice a X que no hubo daños considerables, pero Ken sí. Yukari y Fuka lo han pasado fatal. ¿Tú también tienes miedo, lobos? Sí, un poco. No, en lo absoluto. Dormía pierna suelta. No entiendo esta expresión. Pero, no, man, todo estuvo bien. No hay miedo. What? Claro. ¿A quién podría darle miedo a un tifón de nada? Estamos lejos del mar. El colegio sí corre peligro, pero nosotros creo que no. Bueno, vamos a salir a la calle de noche. Música divertida. Y veamos qué hay en las opciones. Creo que podemos en este caso ir a comer un poco de comida callejera con esta música relajante. Una hamburguesa. Vamos por una hamburguesa. Wild Bird Burger. Debería pasar la noche aquí comiendo una Super Saiyajin hamburguesa misteriosa que aumentará nuestro coraje, por supuesto. Tengan su vaso de agua y comida, muchachos. Relájense. He decidido probar la nueva hamburguesa. Un trabajador me ha mirado con lástima al pasar. Como que pobrecito. No sabe que la hamburguesa misteriosa tiene un ingrediente asqueroso, misterioso. Con desconfianza, me he comido el plato entero. 2 puntos de coraje. Bien, ahí vamos. Ahí vamos, estamos cerca. Y después de haber pasado estas noches enfermo, comimos una hamburguesa, nos actualizamos con los amigos. Oh, nos escriben. Good morning. This is Elizabeth. Nos llama Elizabeth. I am calling to inform you that more humans have wandered into Tartarus. 2 this time, I believe. Please swiftly and safely conduct a search and rescue. Noche de tártaro, muchachos. Goodbye now. Cuando Margaret, Elizabeth llama, literalmente es noche de tártaro. Es, hey, alguien se metió, ve a salvarlos. Tengo un mensaje de texto. Ay, Dios santo. Kenji, hermano. El rechazo, man. Hay que recibirlo, hay que atenderlo. Como no hay clase, avísame si quieres ir a algún lado. No tengo nada que hacer hasta la tarde. Se nota, Kenji. Parece que Tomochika quiere pasar el rato conmigo. ¿Debería aceptar su propuesta? No, Kenji... que Dios lo ame, porque... Espero que su mamá esté bien. No. Lo dejamos en visto. Así, con las 2 rayitas azules. Pero veamos qué podemos hacer en este día sin Kenji. Su historia no me atrae. ¿Me entienden? Hoy es día festivo nacional. No hay clase. GGG. Mensaje de Kenji. Vamos a salir. Veamos si podemos juntarnos con Yukari. Aunque creo que ella solo va a ser en el colegio que podamos juntarnos. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ah, sí. Cada vez tengo más pruebas.
Se está maquillando aquí. Oh, fuck. Quiero un buen ángulo de la cámara. Solo quedan 3 sombras. Seguro que duras de pelear. Ese es el escenario más probable, dice Aegis. Será complicado ganar si no nos centramos fondo en la Torre Tártaro. Noche de Tártaro hoy. Todo el mundo lo está pidiendo. Mitsuru, ¿qué tal te encuentras? Estoy bien. Me alegro. Supongo que no hay problema en ir a la Torre Tártaro entonces. Ok. Eso fue bien chistoso. Todo el mundo está, hey, si ya te sientes bien, bueno, como que vamos a la Torre Tártaro, ¿tú crees? O sea, sí puede. Koromaru está afuera. Debería regañarlo. Dijeron que si está afuera que le diga que entre. Vamos aquí afuera de la estación a alimentar al gato y ver si Shinjiro está disponible. Pero quisiera hablar con Koromaru, honestamente. ¿Cómo podría avanzar su historia? Oh, perfecto. Shinjiro no está disponible. Alimentemos el gato y regresemos. Este gato tiene pinta de estar muy débil y tiene hambre. Comida de gato, démosela. Miau, miau. Oh. El gato ronronea enérgicamente, parece feliz. Y ha recuperado toda su energía gracias a la comida de gato. ¡Excelente! Creo que estará bien sin que yo tenga que darle de comer. Oh, ya se recuperó lo suficiente para poder cazar y comer por él mismo. Oh, super cool. El gato se ha recuperado toda su energía. También parece haber crecido. Creo que estará bien sin que yo tenga que darle de comer. Oh. Fue algo muy bueno. No nos dieron un premio. El premio fue algo moral. No fue ningún ítem ni nada. Súper útil. Bien. Avancemos en la historia. Veamos quién está disponible por acá. Oh, este señor tiene algo. Hombre de aspecto sospechoso. Ah, ¿te interesa el calzado de máxima seguridad? Tienes un buen gusto. No, ya la otra vez lo compramos. No me hagas perder el tiempo. Fuera de aquí, señor feo. Vamos para acá. ¿Cómo salimos del metro? Bien, ¿quién está disponible por aquí? Señor Bunkichi, le salvamos la vida. Vamos a hablar con Koromaru. Dijeron que si veíamos al perro, a Koromaru, afuera de la casa, que le dijéramos que entrara. Veamos. No hace calor aquí afuera. Ven adentro. No hace calor aquí afuera. No responde. Koromaru no se mueve. ¿Habrá algún motivo por el que quiere quedarse aquí? Tal vez se descubra por qué si paso más tiempo con Koromaru. Pasar tiempo con él. Oh. Veamos. Esto es nuevo. Observa a la gente. Koromaru observa a la gente pasar. ¿Qué es eso? Señor mayor. Oh, is that you there, Koromaru? Do you remember me? I used to play shogi with the priest. El sacerdote era el antiguo dueño fallecido de Koromaru. Oh, I see. Oh, dear. I'm sorry, but do you mind if I rest here for a bit? Esas bolsas se ven pesadas. Descanse, señor con nombre anciano. Faltaría más. ¿Quiere descansar dentro? Oh, no. Here's fine. Down we go. Se sienta.
Years are catching up to me. Do you live here? Sí. In that case, I have to give you my thanks. So thank you for taking Koromaru in as your family. A lot's been going on ever since the priest's accident. To tell you the truth, someone else was willing to take Koromaru in. ¿O alguien más, aparte de nosotros, quería adoptar a Koromaru? ¿Cómo era? Pero siempre estaba en el santuario. ¿Cómo era? A sweet and pleasant young lady. Koromaru took quite a shine to her. Only he'd keep coming back to the shrine gate. Okay. I'm not sure what it was, but it seemed like he had some unfinished business. And after that, no one else was able to take him in. However, No. if he's here now, I take it he achieved his goal then. Koromaru lo consiguió. Protegía el santuario. Koromaru lo consiguió. I see. I can't say I really understand. But if you do, then Koromaru must be happy. Sí, es súper feliz en la residencia. I believe that Koromaru's bright enough to choose where he wants to be. That means it must be his choice to be here with you. Be good to each other. Will Ah, por supuesto. All right. I've rested plenty. I'll get out of your hair before it gets too late. Oh, see, Daisy. Ow, ow, oh. Señor, si quiere lo ayudamos. Pobre anciano, se hace daño en la espalda de cargar con tanto peso. Necesita ayuda. Deje que le ayude con las bolsas. Oh, that's very sweet of you. I'd like that very much. Y ahora Koromaru está feliz. Koromaru y yo hemos acompañado al anciano hasta su casa. Oh. De regreso nos encontramos con Fuka y Aegis. You're in a good mood, Koro-chan. Did you go for a walk? Súper feliz. You helped? Ah, I see. I believe Koromaru-san wants to thank you. Ah. He says, let's do it again. Buen perro, buen perro. Creo que Koromaru me tiene cariño. Siento que mi encanto ha aumentado tras ayudar a la gente con Koromaru. Man, es bueno que hayamos ayudado a la gente. Eso fue una muy buena historia. Pero nuestro encanto ya no puede subir más. Should we head in? It's almost Koro-chan's dinner time. I'll be preparing your dinner today, Koromaru-san. I hope you look forward to it. Oh. Koromaru se tranquiliza y entramos en la residencia. Pobre Koromaru. Ey, pero puedo avanzar entonces también su historia. Entonces van a haber días que de día tengo que fijarme frente en la entrada de la residencia. Si está Koromaru ahí. Welcome back. Mitsuru nos recibe. Hola de nuevo. Man. Fuck, no he buscado las plantas. Dice Mitsuru sobre Amada. ¿Has hablado con él? Te lo agradecería mucho, la verdad. Parece que sigue encerrado en su madriguera. Cuento contigo. Hoy vamos a Tártaro y lo voy a meter en el equipo. Ah, no, sí busqué lo del techo, ahora que recuerdo. Aquí está lo de hablar con Amada, pero necesitamos ir a Tártaro. Eso también lo ayudará. Ven, vamos a hablar. No.
Si la hora oscura desaparece, lo más seguro es que perdamos nuestras habilidades de persona y volvamos a ser estudiantes normales, ¿verdad? Ah, pero supongo que no seremos los mismos de antes. Viviremos vidas más ricas y plenas gracias a todo lo que hemos experimentado juntos. Bella forma de decirlo. Es hora de ir a Tártaro. Yes. Muy bien. Entonces, nos vemos donde siempre. Se lo diré a los demás. Allí te espero. Hora de Tártaro, muchachos. Traigan sus pistolas, su vaso de agua y sus pistolas de agua. Qué refrescante. Dentro de aquí vamos a el equipo actualizarlo. Leader. Cuento, derrotamos a las 3 últimas sombras. Se acaba, ¿verdad? La hora oscura, los perdidos, la torre Tártaro. Llévame contigo a la exploración de esta noche, líder. Vayamos juntos. Parece que el grupo ya está lleno. ¿Con quién me cambio? Por ahora con Yukari. Vale, me sufriré al máximo. Él puede curar, así que es perfecto para reemplazar a Yukari por ahora. Y así sube de nivel. Elizabeth dice: puedo sentir que el poder que crece en tu interior proviene de los vínculos que has forjado y alimentado desde entonces. Toma, no es gran cosa, pero es un regalo de mi parte. Acéptalo. Perfecto, 2 fragmentos. I'm looking forward to it. Todavía no puedo prever los límites de tu potencial. Estoy deseando ver cuánto más puedes crecer. ¿En qué puedo ayudarte? Entreguemos las solicitudes. Here are my requests. La comida al gato. Ver y dale de comer al gato. Let's hear the results. Dice Elizabeth: parece que has completado una solicitud. Deja que compruebe una cosa. Ya veo que has logrado alimentar al gato hambriento. That is a great relief. Gracias. El alivio impregna cada rincón de mi corazón. Espero que prospere eternamente. Llévate esta recompensa. Oh, ropa masculina de verano. Bien, por ahora necesitamos en este caso saber dónde están los desaparecidos. I can sense a presence. Percibo una presencia. Siento una presencia humana en la torre Tártaro, entre las plantas 133 y 135. Ok. Será mejor que vayas en su busca para garantizarse seguridad cuanto antes. ¿Algo más? Por ahora no, Elizabeth. Gracias. Very well then. Si quieres algo más, no dudes en preguntarme. Bien, estamos enteros. Subamos. Yes. ¿Listos para empezar a explorar? Por supuesto. Tengan mucho cuidado. 133 y 135. Entonces empecemos por el 132. 133 y 135. Será breve. Hay alguien cerca. Debe ser una de esas personas desaparecidas que acabaron aquí. Recibo una señal en la planta 135. Commencing exploration. 135. Entonces, por ahora corramos lo más I rápido can't que wait till all podamos. of this is over. The dark hour and the fighting. Ken es un personaje, es el niño Ken. Es un personaje systems bien are go. enigmático. Tiene una relación I am única y picking rara up powerful con, readings. digamos, Remain alert. con ¿cómo se llama? Remember, Con Shinji, ¿no? Oh, human escuchamos. parts cannot be replaced. Please prioritize your own safety. Right. Problematic injuries take a long time to heal. Avoiding them altogether takes some skill. Sí, curarse una lesión es complejo. Ken es muy enigmático. Tiene una historia única con, en este caso, Shinjiro Aragaki. Una historia única con, ¿cómo se llama? Con Akihiko, el boxeador. Y en el último episodio Ability to use many quiso un different deseo. personas. I can't get over how unreal that is. Pidió un deseo. Dijo, si There's quiero a que way se up. me cumpla, por favor, un deseo. Cuando todo esto termine, solo quiero que se me dé un deseo. Y yo, ok, todos los personajes estaban como que, ¿qué es eso? Hablando de deseos, esta chica desea que la salvemos. Detecto una persona. Por favor, rescatémosla enseguida. Enseguida.
Estoy segura de que había alguien aquí. Miren bien, por favor. Oh, there's a treasure chest. Bien, corrimos todo esto. Ah, hora de defendernos y rescatar a la persona. This should be a good test of your Nivel strength. 41 But don't get careless. y nivel 42. Bien. A probar elementos. Electrificado. Ken, Will this work? hora de probar elementos. Here I come. Ay, papá. Alguien es débil. One enemy down by Amanakun. Shall I take Pásalo a charge? Kijiko. Sonata-san, leave it to you. Golpéalo. Oh, paralizado. They've been shot. They're wide open. There. It's over. ¡Oh! ¡Cool y medio! Let's commence with an all-out attack. Se acabó. All squad members, forward. Community weapons free. Enemy signal destroyed. Off. Aegis se lleva la primera pelea. Debo estar pendiente en este caso para agarrar este tipo de cosas. El daño de los ataques combinados aumentará hasta que salgas de Tártaro. De inmediato. Mission complete. Objetivo neutralizado. Nice. That went well. Bien, pendiente. Come to Perro think of caliente. it, isn't it oddly convenient that there are teleporters already set up here? Ja. Dice Fuka, ¿no les parece muy Civilian conveniente detected. Commencing rescue. que haya teletransportadores por toda la zona? Alumna adolorida. Esa debe ser una de las personas desaparecidas. Hay que darle tratamiento cuanto antes. Volvamos a la entrada cuando puedas. Pedir una escolta. Yes. En ese caso, espera hasta que llegue alguien a tu ubicación. Koromaru. Vaya, creo que Korosito se ofrece voluntario para ir. Contamos contigo, Korosito. Veamos. Parece que ha llegado sano y salvo. Bien hecho, Korosito. Tráelo de vuelta pronto. Muy bien. Yes. No te preocupes, estarán todos sanos y salvos en la entrada hasta que decidas dar por concluida la noche. Si encuentras a más personas desaparecidas, rescátalas cuanto antes. Bien. Decían que había entre el piso 133 y 135, pero ya vamos al 136 y solo hemos rescatado a una de las dos personas. There's our way up. Vamos a ver. Siento la presencia de alguien más arriba. Viene de una planta a la que no hemos llegado aún. Espero que lo consigamos pronto. Ok. Y creo que aquí adelante hay un bombolón. Un chico malo. El enemigo es fuerte. Asegúrate de tener todo listo antes de combatir. Todo listo. Leader. Entrando en combate, como se suele decir, ven por nosotros. Super cool. This shouldn't be a problem. 3 targets. Veamos. They're weak, but don't be careless. No sabemos su nivel ni sus debilidades. One step at a time. Hora de probar elementos. Get him! Alguien es débil contra la electricidad. La mano oscura. The enemy is down. I knocked an enemy down. You can count on me. I'm ready. You take this one. ¿Qué? I'll end this. Prueba ataque sagrado. Just watch. La mano blanca lo refleja. Pachalupa, problema. Algo que le cure el miedo a todos. Gonna use this. Menos mal que venimos preparados. Mano siniestra paralizada. Their wide open. Optimal. Ataquémosla a todos. Palladium. 1000 flechas. Una mano se recuperó. Mercy.
Amada-kun, be careful! Peligrosísimo. Bien, veamos. Vamos a subir la defensa de todos. Esos golpes fue muy fuerte. Amada-kun, are you Y okay? Can someone check vamos a bajarle la... No, vamos a atacar al enemigo débil. The enemy is down! Enemy down! Shall I Necesitamos take charge? pasárselo a Ken Shake it up! The enemy's turn is coming Persona's up! ready. y que No, cure. you still can! I need your help! Nemesis! I appreciate it. Excelente. Se mueve. Moisma, veneno. Oh, You've been funcionó. poisoned! You're losing health! Keep it together. Tuvémoslo. Here I come. One enemy down by Amada-kun! No podemos pasarlos a nosotros porque estamos envenenados. Sonata-san, I'll leave it to you. Vamos, vamos. You've been poisoned! You're losing health! No sabemos la debilidad de la Blade mano doesn't seem to be effective. siniestra. Okay, Fuego. here's what I found. ¿Qué tal aquí? Analysis complete. Hielo. Bien. Por ahora. Slashing won't work. Don't bother with swords. Quisiera hacer daño, en verdad. Entonces, daño a todos. You struck a weakness. Se recupera. Aumenta su ataque. Poison activated. You're losing health. ¿Qué tal esto? Persona. I comprehend. Oh, se recupera con golpes. La mano roja. Negra. Let's see. What to do? Debo curarme el veneno. Pero ¿qué tal esto? Bien. Ese veneno hizo daño. No puedo pasárselo a nadie. I'll go with. Arcángel. Necesito terminar a un enemigo, pero necesito curarme, pero necesito... Curémonos el veneno, man. Y necesito curar o atacar. Oh, man. Strike attacks are no good here. Be careful. Ataquémoslo. Bien. Enemy eliminated. Y ahora sí podemos curar. Now. Está ruda esta pelea. Está peluda. Thank you very much. Si está peludo hay que afeitar. Así me dijo un profesor. Yo he contado ya esa historia. Anomaly detected. I've already scanned this one. Fuego. Y el otro es hielo. Pero Light doesn't seem to be effective. si Activate. lo golpeo lo suficientemente fuerte, haré daño. Palladium. Se levanta estas cosas. Cuidado todo el mundo. Wakihiko. Let's see. Oh, man. Solo puedo hacerle daño con Ray Frost. Well executed. Down. Ready Por to si touch acaso Ken cura. Okay, let's do it. I'll end this. Y ahora que cure. I need your help. Tiene su habilidad de Teurgia, pero guardémosla por I ahora. appreciate it. Akihiko se levanta y... ¡Ay, Fire papá! won't work. Be careful. Por si acaso, bajémosle el ataque a estas cosas. Amada-kun, your attack power is Y down. ahora sí hagamos daño. Retribución divina. Spear's ready. Eat this. Cool. Bastante daño, pero este oponente resiste bastante. Nos bajó la defensa.
I'll show you my power. Persona, engage. Quitémonos eso. Bien. Nos quitamos, nos bajó la defensa, nos quitamos eso. La debilitación. This is bad. I'll go with. Tengo que tumbar a esta cosa. Pero está durando mucho. Tengo que tirarle a la punta. Solo fuego puede tumbar a esto, ok. One step at a time. Daño, quisiera hacer daño, pero tal vez no sea recomendable. Hagamos daño, hagamos. Y Ken que cure. Muy bien. Se estabilizó la situación. Rejoining the front line. Ay, papá. Yuji, I think I can use it now. Usémosla, usémosla. Radiant Necesitamos poder, honestamente. shine upon us all. Bien. Y ahora sí puedo hacer daño. Vamos a... Teburgia. Aegis, libérate. Entering full automation mode. Maximum output. Oh. Excelente. Does as they say. Voy a admitirlo, eso fue una pelea más difícil de lo que pensaba. Nos dieron bastante experiencia, 24.000, 2 personas subieron de nivel. Eso fue difícil, hay que reconocerlo. Ken Amada dice: estos guardianes son mucho más duros que las sombras comunes que deambulaban por aquí. ¿Seguimos un poco más o nos tomamos un descanso? Continuemos. Wow. Ya veo, eres un hombre de acero, lobo. Pero a mí también me sobran fuerzas. A ver hasta dónde llegamos. Yo te voy a decir hasta dónde, Ken. Hasta que rescatemos a la otra This persona. might be stating the obvious, but you really can't beat some enemies with sheer force alone. Abramos esto. ¿Qué habrá en el cofre número 1? Chaleco abrazador para niños. Not bad. Creo que esta armadura me quedará como un guante. ¿Te importa que la use? Digo para niños, pero ahí decía es para hombres. A chaleco abrazador. Parece más resistente que la armadura que llevo ahora. Miren el dibujito, tiene el símbolo de masculino hacia arriba. Dárselo a Sanada. I appreciate it. No hay nada mejor que entrenar, pero tampoco le digo que no a un buen equipamiento. Super cool. Espejo mágico. Vida arriba. Y tenemos que rescatar a esa otra persona. Espero esté cerca. Eran 2 a los que teníamos que rescatar y llevamos 1. Oh, there's a treasure chest. Ah. Aquí no hay nadie. Corramos. I saw a shopping program on TV the other day. Do you suppose they sell heavy weapons as well? Ja. Object of value Las cosas que located. dicen cuando están explorando, así caminando, son tanto chistosas como dice bastante sobre la personalidad de quien está hablando. Aegis, veo que venden cosas en televisión. ¿Creen que podrán vender en este caso armas para poder pelear contra las sombras? That's a one-way teleporter, but there's no need to head back yet. Teletransportador, pero aún no. Debemos Oh, this subir is where the... y ver dónde está la persona. Supuestamente eran 8 pisos. Para que terminemos esta zona, digamos. Nos espera otro enemigo duro. No tiren la toalla. Hay una puerta supuestamente. Oh, hay una mano dorada. Please don't drink the flowing water there. It's Vamos. unsanitary and dangerous. No, 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 no la Oh, veo. we can't? It looks so cool No la- and refreshing. Se va a escapar. Another one of those doors. Ugh. Wonder what's behind it.
Te tengo. Todos ellos hablando y diciendo comentarios y yo. Bien, no sabemos la debilidad de esta cosa aún. Y de esto es disparo. Por ahora, electricidad. Estas manos dan bastante experiencia, pero son difíciles de matar y pueden escaparse. ¿Cuál no hemos probado? ¿Algo de golpe o algo de magia? No hemos probado hielo. Probemos hielo. Baby, baby. Fuego. Regresemos las 1000 flechas. Por si acaso, bajémosle la defensa. Y así morirá mucho más rápido. Debía hacer eso en la otra pelea, ahora que lo recuerdo. Puño gigantesco. Ay, papá. Debilidad. O crítico. Débil. Acaba la X. Ataque cruel. Excelente. Hora de barajar. Y... me gustaría más experiencia, pero agarremos a esta persona solo para fusionarla. Oh, guess it's time to move on. Veamos. Podría hacer esta puerta, ¿verdad? Prefiero hacer la puerta monada. Y así se libera el mapa de esta zona y del piso de más arriba. Es lo más rápido. Y da buenas cosas. Buenos ítems. El juego está como que incentivando, haz las cosas difíciles para que así el juego se te haga más fácil. Hora de pelear con esta mano Super Saiyajin poderosa. Veamos. Ya sabemos que la debilidad es viento, ok. Bajémosle la defensa. Aumentemos el esquivar de Ken, que creo que es el integrante más débil del equipo por ahora. Todo el mundo cuidado. Ojo. Daño. Daño y medio. Veamos. Algo que proteja a Aegis de esa electricidad. Ese espejo mágico regresará cualquier ataque mágico que haga. Por ahora, aumentemos nuestro ataque. Y llegó la hora del viento. ¿Dónde está? Apsara. Límpiala. Ataque combinado. Y con la carta que tenemos de el arcano va a hacer mucho más daño. Ay, papá. Lo siento, nerd. Atácalo con retribución divina, que su animación es muy cool.
Cool y medio. Enemies defeated. Good work out there. 3 cartas del arcano. Prefiero esta. Tus puntos máximos de salud aumentan 10. No sé si es permanente. Creo que sí. Oh, hello. Bien, agarremos el botín. Estas piedritas y estas cosas se pueden vender y crear en este caso nuevas armas o más dinero. Tomemos un poco de agua. Super hidratación y super mapa descubierto. El mapa de la planta actual y la de encima están descubiertos. Entonces, subamos. Shadow detected nearby. Espero que pronto esté la persona que tengamos que rescatar. I am ready to move out it. Debe estar muy arriba. Shadow up ahead. Taking it out? Sí, aquí abajo. Y esto, nada. Shadow up ahead. Taking it out? There's a chest. Bien. Esa esmeralda sí valió la pena abrir ese cofre. Como podemos ver, aquí no está la persona por rescatar. Subamos. 140. Ni idea de cuántos pisos sean en Tártaro. Oh, aquí está. Aquí está la persona por rescatar. Ya Fuka lo detectó. Estoy seguro de que había alguien aquí. Miren bien, por favor. Oh, there's a treasure chest. Pero, ¿se imaginan que sean 1000 pisos por subir? 1000 pisos de Tártaro. Ojalá. I didn't realize Hay más we were juego. already so high up. Señor. Esta debe ser una de las personas desaparecidas. Hay que darle un tratamiento cuanto antes. Volvamos a la entrada cuando puedas. Llevarlo a la entrada. Yes. Entendido. Te espero en la entrada. Acompañémoslo. Y de esa forma rescatamos a las 2 personas. Bienvenido de nuevo. Así que has rescatado a una persona desaparecida. 2. Por ahora se puede quedar aquí. Ya la llevaremos fuera cuando llegue el momento. He intentado hacer otra búsqueda, pero no capto la presencia de nadie dentro. Parece que hemos rescatado a todos los que han entrado por error en Tártaro. ¡Yeah! ¡Excelente! Y vamos a grabar. Porque eso fue relativamente difícil. Esos bosses y esos jefes y esos bosses. Y vamos a el cuarto de terciopelo. Solo un segundo, muchachos. A fusionar, a ver lo que nos dijo Igor en nuestros sueños. Welcome to the Velvet Room. Te doy la bienvenida a la habitación de terciopelo. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Fusionar personas. Veamos. Now then, let's begin. Fusión especial. Have you all the elements you need? Ok, antes podíamos crear a estos 4 y ahora podemos crear a todos estos. Veámoslo. Nombres raros. Mi alma. No puedo ver la identidad en este caso de esta persona, pero dice que se llama Alice y orígenes. Un fantasma que aparece como una chica rubia. Parece joven, pero tiene poderes mágicos formidables. Ok, de lo misterioso que fue en este caso Alice, cortó la grabación, pero sigamos leyendo la descripción. Parece una joven, pero tiene poderes mágicos formidables. Hay quien dice que es el fantasma de una pobre chica inglesa que murió por un infortunio. Me suena como a un libro o a una película de Stephen King. Pero no puedo crearla. Nivel 68. Oh, man. Oh.
Esto es, de nuevo, no se ve en la pantalla porque debemos liberarlo, pero se llama Kuryu y es prácticamente el dragón de Dragon Ball, Shenron. Kuryu, conocido como el dragón amarillo y como el más benevolente de los dragones, reina sobre los Sunling, las criaturas celestiales de la mitología china. Se encuentra en el centro de las 4 bestias. Ok. Bueno, vinimos aquí por unas fusiones. Please choose the personas you would like to fuse. This persona, yes? Kaiwan. No. Vamos a crear a este que es This persona is feito y power. medio. Y literalmente es algo bíblicamente peligroso. Jinete blanco. Orígenes. Es uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. Va sobre un caballo blanco con un arco sobre sus manos. Se le concedió una corona y promete la victoria. Es algo horrible. El diseño es bien feo. Un caballo con un montón de flores. La falsa corona. Please choose Vamos a what crearlo y lo skills to fusionamos con inherit. algo más para sacarlo del camino. Veamos, viento. Reducción de daño a todos y necesito un de Kunda. Estos son bien buenos. Prefiero esto. It appears it will receive a fair amount of extra power. Ya va, prefiero hacer los poderes bien. Me arrepentí, quiero estos 3. It appears it Ahora will sí, ahora receive a fair... Well, Disculpa, well, Igor. well. Igor, necesito mover las cartas. Mientras Igor hace esta cosa, un poco de agua. Plácate. Soy jinete blanco. Mientras esté contigo, te otorgaré la victoria con mi poder. Lo que está ahí es loco, papá. Vas a ser fusionado. Vaya, el vínculo social del arcano de la fuerza te ha concedido más poder. Sube de nivel. Y será fusionado con... Oh, Narciso lo estoy usando por ahora para Yukari. Compremos una persona. This is your progress so far. Una baratonga. Please take a look. Hasta se ve bonito. Is this acceptable? 16,000. Be your inner strength. Y lo fusionamos Please choose the personas con esta you would persona like que quiero to eliminar. This would be a wise choice. Irónicamente es el que teníamos al principio. Please choose what skills to inherit. Bien, solo 2 segundos, muchachos. De aquí quiero estas 2. Y esto por si acaso. Y por si acaso esto. It appears it will receive a fair amount. A new power emerges. No veremos la animación esta vez. Soy Kurama Tengu. No fanfarronees solo por haber conseguido que me alíe contigo. Un poco engreído esta persona. Recupera poder. Bien. Una buena visita. Are you finished? Leímos unas descripciones loquillas. We look forward to your next visit. Esperamos que vuelvas pronto, dice Elizabeth. Leímos unas descripciones loquillas. Rescatamos a 2 personas en Tártaro. Y subimos bastantes pisos, honestamente. Hasta el piso 140, es bastante. Espero que sean 1000 pisos. Porque quiero bastante de este juego. Pero Noche de Tártaro terminó. Oh, hello. Todo el mundo. Y todo el mundo, ¡yay! Y todos los que no pudieron pelear, ¡ah! Pero habrá más noches de Tártaro. Y todo el mundo, ¡ah! Porque no es lo que quieren. Pero a mí me divierten tanto. Hoy es el equinoccio de otoño.
no hay clase. Hoy hay un festival en el cine de un solo día. A lo mejor debería invitar a alguien de la residencia para que venga conmigo. A mí me habían dicho... Veamos los mensajes. Oh, Yukari. A mí me habían dicho que, que iban a aparecer películas de niños. Leamos el mensaje de Yukari. Yukari dice, sobre Corocito. Le encanta tumbarse en la entrada de la residencia, pero no parece que esté descansando, Lobos. Si lo ves por ahí, ¿te importaría echarle un ojo? Y envía una carita de un gatito. Vamos a ver. Screenshot. Dice, ¿te apetece llorar? ¿What? Felicidad, tristeza, enfado. Las emociones están hechas para sentirlas y expresarlas. ¿Qué? Y las películas ayudan a estimular la mente y el alma. Nuestras mullidas butacas te esperan. Dato curioso. Cada película provoca un efecto diferente. Aunque eso es de sentido común, claro. Así, el cine nos envió un mensaje a todos, todo cursi, diciendo que vayamos al cine a sentir, llorar. ¿Podré invitar a Yukari? No. ¿Podré invitar a Ken? Veamos. Ken, sal de tu cuarto. Parece que Ken Amada está dentro, pero no contesta. Oh, man. En la noche vamos a ver si podemos sacarlo. Pero, ya que nos dijeron que el perro está afuera, vamos a ver si realmente eso es verdad. Ahí está. Koromaru, man. Pasó un rato con Koromaru. Sigamos con su historia. Pasar un tiempo con el perro. Nada mejor que eso. Un tiempo de calidad con tu mascota es súper relajante. Koromaru está observando a la gente otra vez. Oh. Oh. Chica con camiseta de flores. Ok, respira. ¿Qué pasa? Respira hondo. Oh. Koromaru, vamos. Más nos vale darnos prisa. ¡Vamos! ¿Se imaginen que Koromaru se pelee con el otro perro así todo salvaje? Perro enfadado. I'm sorry. Hay un chico encima de las barras. Koromaru le ladra al otro perro. Koromaru intenta razonar con el perro callejero. No hay nada que podamos hacer. Espantémoslo. Exactamente. Fuera de aquí, man. Koromaru, thank you. Man, Koromaru es el héroe de este episodio. Ha salido varias veces. A la carga. What's wrong? It's okay. You can come down now. I can't get down. It's too high. I shouldn't have climbed up here. Oh, he ayudado al chico a bajar. The dog and the jungle gym were so scary. I thought I was gonna die. Thanks for helping me, mister. De nada, niño. No hay problema. Y todo gracias a Koromaru. No podría haberlo hecho sin ella. Y todo gracias a Koromaru. La niña también ayudó. Puede decirle no hay problema. Right. Big
Thank you too, Koromaru. And I brought them here. Exactamente. I knew where to find Koromaru all along. I heard from the priest. He said Koromaru would be at the shrine gate, looking after all the people in town. Oh. So, even though he found a new spot, he's still protecting us? Me parece bien. Son imaginaciones tuyas. No, no, no. Me parece bien, niña. I knew it. Koromaru is this town's watchdog. He descubierto por qué Koromaru se siente allí al sol para ver quién necesita ayuda, como si fuera Lassie o algo así, de esos perros de película. Ahora lo comprendo un poco mejor. Oh, by the way, are you Koromaru's new owner? Sí. Somos amigos. Soy su líder. Una combinación de estos dos. Soy su líder amigo. Is there really a difference? Sí, exacto. Tu líder debería ser tu amigo. Well, as long as he's happy. Uh-oh, we better get home soon. Whoa, you're right! Okay, see you guys later. Bueno, pero pila por ahí. Están pisando las colas de los perros. Siento que mi coraje ha aumentado tras ver a Koromaru enfrentarse a una amenaza. Yeah. ¡Oh! ¡Vamos! Nivel 6. Máximo nivel de coraje. Nivel 6. Somos carismáticos y lo más valiente posible. Fuera de serie. Oh. Súper productivo este episodio. Oh, dejaron unas flores. Por aquí hay unas flores muy bonitas. Parecen frescas. Son para honrar la memoria del sacerdote, el antiguo dueño de Koromaru, el perro. Oh, man. Koromaru y yo hemos vuelto juntos a la residencia. Man, Koromaru es el héroe del episodio, así. Lo hemos sacado a pasear. En el episodio anterior también ayudó mucho con la relación con Shinjiro. Está muy bien escrito. What? El adulto Shuji nos saluda. Hola de nuevo. Solo vino a visitar así. What? Y hablando de Koromaru, aquí se encuentra con nosotros. Man, qué bello perro, qué bien dibujado y qué bien escrito está. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarme. Esta aventura continuará en la siguiente parte. Habrá más Koromaru, habrá más respuestas respondidas. Y veamos si pronto podremos seguir con la aventura de Yukari hasta level 10. Sigamos juntos, muchachos, cuídense. Sigamos juntos avanzando también en la vida real. Hasta luego.